Ok, entonces, continuamos, como les mencioné, Confesión de Fe Bautista, capítulo 6. Si no lo han bajado en su celular, en PDF, bájenlo. Les estaba comentando que estos básicamente son los artículos de fe que nosotros los bautistas reconocemos y aceptamos. Aunque hoy en día muchos bautistas ya no utilizan la Confesión de Fe de Londres. De hecho, muchos ni siquiera saben de su existencia. Hay muchos bautistas pastores que no saben que existe este documento. Pero este documento es buenísimo. Pero una cosa que no incluye, que no les he dicho en todo este tiempo que hemos estado estudiando, una cosa que no incluye la confesión de fe bautista realmente es profecía. No hay realmente nada en cuestión a profecía, muy poco realmente, porque en aquellos años eran la mayoría de los bautistas y muchos otros, no solamente los bautistas, presbiterianos de aquella era, eran lo que conocemos como anacronistas. ¿Okay? Yo sé que es una palabra muy grande, pero anacronismo, es decir, no sabían realmente cómo acomodar la profecía, no sabían cómo acomodar la escatología, las cosas de los tiempos futuros. Ellos no sabían si Cristo iba a venir antes de la tribulación, durante la tribulación o después de la tribulación. Ellos no sabían si eran amilenialistas o premilenialistas o nada de eso. Entonces, como no estaban seguros en cuestiones proféticas o escatológicas, se llamaban anacronistas. Es decir, como no sabemos y estamos inseguros, entonces no lo vamos a mencionar. Pero aparte de eso, casi todos los artículos de fe bautistas se encuentran aquí en este documento de los Confesión de Fe de Londres. Pero el día de hoy, como lo mencioné y lo pueden ver aquí en las pantallas, vamos a ver el capítulo 6, que es que el capítulo 6 tiene que ver con antropología y amartiología. Y usted me dirá, pues, ¿qué es antropología? Antropos, hombre, logía, ciencia, la ciencia o el conocimiento del hombre. Y tenemos entonces amartiología, amartos o amartus, que viene siendo pecado, la doctrina del pecado y la doctrina del hombre. Realmente es algo extenso. Por lo general, cuando hablamos de la doctrina de la antropología y la doctrina de la amartiología, nos quedamos cortos, y realmente este documento también queda corto en algunas áreas de estas dos doctrinas. Pero una cosa que ustedes observan, dice, de la caída del hombre, del pecado y su castigo. Y es algo interesante porque este documento o esta sección realmente no habla del castigo del pecado. Sabemos de antemano que el castigo del pecado pues es la muerte. La muerte física es el resultado del pecado, y la muerte espiritual también es resultado del pecado, y una muerte eterna también es resultado del pecado. Entonces nosotros sabemos eso. ¿Y dónde va a ser el castigo? Pues sabemos que es en el Hades, en lugar de tormento, y posteriormente en el lago de fuego, donde el Hades será echado con todo y todo en el lago de fuego en un tiempo futuro. Entonces nosotros como iglesia lo sabemos porque lo hemos estudiado, pero este documento no lo incluye, esa parte del castigo, ¿sí? Entonces no hay mención de eso. Por eso, aunque viene en el título, queda corto en cuestión a información porque simplemente no la tiene. Pero cuando nosotros pensamos en cuestión a la caída del hombre, o antropología, perdón, y amartiología, pensamos mayormente en 3 puntos, ¿sí? Que esto no viene en el documento, pero quiero que ustedes lo entiendan. Es una forma en que a mí se me ha facilitado en lo personal el estudio de antropología y amartiología. Hay algo que un escritor, no me acuerdo cómo se llamaba el autor, yo lo aprendí esto hace muchos años, pero básicamente es esto: antropología y amartiología se ven en 3 puntos: generación, degeneración, regeneración. ¿Sí? Otra vez: generación,
degeneración, regeneración. Para mí, estos 3 puntos me han ayudado mucho a comprender y recordar lo que viene siendo estos 2 temas: antropología y amartiología. Ahorita lo voy a explicar rápidamente y nos vamos a meter al documento. Vamos a empezar con una oración. Señor Padre, gracias le damos porque usted nos ha permitido estar aquí juntos, alabando y glorificando su nombre, Señor, y aprendiendo estas cuestiones doctrinales que son tan importantes para nosotros. Ayúdanos, Señor, a poder, por medio de su Espíritu Santo, a comprenderlas, a enseñarlas a otros, Señor, después de que la hemos comprendido, Señor, y que podamos también, por medio del Espíritu Santo, hacer aplicación a nuestras vidas de estas doctrinas que se encuentran en su palabra, Señor, y ciertamente en la Confesión de Londres, que es el documento que estamos estudiando. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Señor y Dios. Amén. Okay. Muy bien. Eliezer, ahora sí te pido agua, por favor. Échame un vaso. Muy bien. Como les estaba mencionando, generación, degeneración, regeneración. Se los explico rápidamente. Generación habla de, obviamente, la creación del hombre, cómo es que Dios comenzó la generación de los seres humanos, empezando con Adán y Eva, y cómo es que esa creación del hombre, del ser humano, fue hecha perfecta, ¿okay? Sin pecado, sin muerte de ningún tipo. Teníamos una vida para vivir para siempre, eterna, era nuestro cuerpo. Entonces, eso es generación. Posteriormente tenemos, muchas gracias, Eliezer. Disculpen, hermanos. Posteriormente a la creación perfecta del ser humano, su generación, a la caída. Obviamente sabemos cuando Eva pecó y luego Adán pecó, porque la serpiente hizo lo suyo, y Adán y Eva, por su propia absoluta voluntad, pecaron sabiendo que estaba en contra, y entró el pecado en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Así pasó la muerte a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Okay? Entonces eso sería degeneración. Y a partir de que ellos pecaron, cada generación es peor que la anterior, y hay más pecado y más pecado y más pecado. Entonces eso es la degeneración de la generación del ser humano, que fue creado originalmente, magisterialmente y perfecto. ¿Okay? Pero a pesar de que el hombre caído, sin Dios, sin esperanza alguna, sin salvación, Dios quiso, por pura misericordia y voluntad suya, darnos a su Hijo en Jesucristo, para que Él muriera en la cruz del Calvario, fuera sepultado, resucitara al tercer día, ascendiera al Padre, vivo hoy, para que en un futuro sea nuestro Rey de Reyes. Bueno, es nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores para los que son salvos, pero me refiero al milenio futuro con Cristo. Okay. Eso es causante de la regeneración. El Evangelio es el causante de la regeneración. Si no fuera por el Evangelio, si no fuera por la persona de Cristo Jesús, no existiera una regeneración o nuevo nacimiento para la humanidad, o para los elegidos de Dios Padre, ciertamente. No existiría un nuevo nacimiento si Cristo Jesús no hubiera venido, hubiera encarnado, hubiera muerto, hubiera resucitado, hubiera sepultado, etc. Por lo tanto, si hablamos de la humanidad, se ve por lo general en esas 3 áreas: generación, degeneración, regeneración. Pero vamos a ver lo que dice aquí nuestro documento. Dice: a pesar de que Dios creó al hombre recto y perfecto, como ya les había mencionado, perfecto en toda área, y le dio una ley justa, su ley fue fácil: no comas de ese árbol. Que hubiera sido para vida si lo hubiera guardado, y amenazó con la muerte su transgresión. Exactamente, si tú no me haces caso y comes de ese árbol, vas a morir, está garantizado. No es una amenaza, es un hecho.
El hombre no lo honró por mucho tiempo. Sí, fue muy poco el periodo de la inocencia, que viene, así se conoce la dispensación, muy corta, donde, si es que creen en dispensaciones, hay muchos que no son dispensacionalistas, pero los que somos dispensacionalistas, por lo menos en esta iglesia local lo somos, dispensacionalismos, ese periodo de la dispensación de la inocencia, mientras ellos estaban puros y perfectos, duró muy poquito. Algunas personas piensan que duró meses, desde la creación de ellos hasta su caída. Algunos dicen, posiblemente entre 1 o 2 años. La Biblia no nos dice, pero sí sabemos que fue un periodo muy corto, porque aún no habían concebido ni un niño. Entonces dice, usando Satanás la sutileza de la serpiente para subyugar a Eva, y luego a través de ella seduciendo a Adán, que sin ninguna coacción deliberadamente transgredió la ley bajo la cual habían sido creados. Fíjense, deliberadamente, es decir, por voluntad propia, es decir, su libre albedrío. De Adán y Eva. Mucha gente habla acerca del libre albedrío, y como ya lo mencioné, para cuando lleguemos al capítulo 9 de este documento, veremos lo que es el libre albedrío en lujo de detalle. Pero nos estamos adelantando poquito, pero eso es bueno. Fíjense lo que está diciendo. Dice que el hombre deliberadamente transgredió la ley. Es decir, por su propia voluntad, por su libre albedrío. Déjenme decirles que en su libre albedrío no pueden ustedes hacer ninguna decisión buena. El libre albedrío que el hombre caído o el hombre tiene, no hace una decisión nunca jamás hacia Dios o hacia lo correcto, hacia la santidad. Nunca va a pasar que tú hagas en ti mismo una decisión hacia santidad, hacia Cristo, no. En tu libre albedrío únicamente puede haber el mal. En tu libre albedrío únicamente puede haber pecado. Y hay mucho cristiano que habla, es que Dios nos dio libre albedrío, hablando incluso de la salvación, ¿no? Pero otra vez, diciendo, es que yo decidí ser salvo, yo acepté a Cristo como mi único y propio Salvador. Bueno, así lo comprendemos a un inicio, ciertamente, cuando se nos evangeliza muchas veces, pero después de que hemos crecido nos hemos dado cuenta que realmente yo nunca pude haber escogido el bien, porque en mí solo hay el mal. Pablo dijo eso. En mi libre albedrío nunca voy a decidir lo bueno. Pero bueno, eso lo veremos más adelante cuando lleguemos a esa sección. Entonces dice, deliberadamente transgredió la ley bajo la cual habían sido creados y también el mandato que se les había sido dado al comer del fruto, yo estoy seguro que es una guayaba, ya saben, prohibido, lo cual agradó a Dios permitir. Fíjense, le agradó a Dios permitir que ellos comieran del árbol. Muchos han dicho, pues es que ¿cómo es posible que Dios que Dios no es omnisciente, que no es que Él ya sabía todas las cosas? Sí, Él ya sabía todas las cosas. Y sí, Él lo permitió porque ya era su plan desde antemano que Adán y Eva cayeran. De antemano Él ya había planificado que Satanás usara la serpiente para poder... Ya estaba dentro de los planes deliberados de Dios. Dice, le agradó a Dios permitir, conforme a su sabio y santo consejo, o sea, de Él mismo, porque Él no tiene consejo con nadie más que Él mismo. Dice, habiéndolo ordenado, o sea, ya estaba planificado, con el propósito de que fuera para su propia gloria. O sea que Satanás utilizó a la serpiente, Dios ya sabía eso y eso era para su propia gloria. Para hacer caer a Eva, era para la gloria de Dios. Y para que ella también seduciera a Adán, y Adán por su propia voluntad y libre albedrío cayera. Esto fue para honra y gloria de Dios. No el pecado como tal, no. Pero el poder manifestado de Dios en la regeneración que habría de venir futura. En eso se glorió Dios.
Muy bien. Hay muchos versículos ahí que ustedes pueden ir buscando. Si ustedes gustan, no los vamos a ver por cuestión de tiempo en esta ocasión, pero esto lo conocemos muy bien, o deberían de conocerlo ya. Ok, segundo párrafo del documento dice: por este pecado, nuestros primeros padres cayeron de su justicia y rectitud original, otra vez eran perfectos sin pecado, dispensación de la inocencia, cayeron, han caído, ya no están en pecado, ya no son inocentes, ya saben la diferencia entre el bien y el mal, y eso es lo que implica falta de inocencia, ya no eres inocente, ya eres responsable. Porque ahora has cambiado, ya sabes la diferencia entre el bien y el mal, has cambiado, ya eres responsable y por lo tanto automáticamente la dispensación es distinta. Ahora la segunda dispensación se llama la dispensación de la conciencia, porque ya sabían distinguir entre el bien y el mal, ya habían caído, ya no eran inocentes. Perdieron ellos su rectitud original, dice el documento, y de su comunión con Dios, y nosotros en ellos. Es decir, otra vez, por cuanto el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Muy bien. Continuamos. Dice, y nosotros en ellos, por lo que la muerte sobrevino a todos. Y ya mencioné o cité el versículo. Dice, viniendo a estar todos los hombres muertos en pecado y totalmente corrompidos en todas las facultades y partes del alma y del cuerpo. Esto es muy importante, esto que estamos viendo aquí en el punto número 2, esto final. Esto, dentro de algo que escribió Calvino, uno de sus puntos, de sus 5 puntos del tulip, era depravación total. Es decir, que no hay nada bueno en el hombre, somos completamente inicuos, completamente pecadores, no hay nada bueno en mí. Y ciertamente yo lo puedo defender eso con Biblia. Dice la Biblia, no nada más en un lugar, pero en varios, dice, no hay justo ni aún uno. Eso implica que todos estamos mal. De hecho, el versículo dice, todos se desviaron y a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Es decir, que todos somos depravados, todos somos inicuos, no hay nada bueno, no hay ni siquiera uno. Y luego otro versículo dice, si dices que no tienes pecado y que eres bueno, dice, te mientes a ti mismo, porque todos somos inicuos, no hay justo, depravación total. Obviamente, las personas que son lo opuesto a lo que escribió Calvino y podemos ver en la Biblia, se llaman los arminianistas, los arminianos. Es totalmente lo opuesto. Y el arminio dice, no, si hay algo bueno en el hombre, somos buenos. Pensando en cuestiones morales. Y sí, ciertamente hay personas más morales que otros. Incluso yo conozco gente inconversa que es más moral que los cristianos, lamentablemente. Hay moralidad, sí. O el que dice ser cristiano, por lo menos. Hay moralidad en este mundo, sí. Pero la moralidad no significa que sea sin pecado. Tienes pecado. Y tus obras buenas no te salvan. Entonces no te sirve de nada ser una persona moral. ¿Te da un beneficio social? Sí, claro. Pero no te ayuda para ir al cielo. Para nada. Sigue siendo una persona caída. Sigue siendo un injusto, porque no hay justos ni aun uno. Pero el arminiano dice, no, si hay buenos porque yo escogí a Dios. Por mi libre albedrío yo escogí.
Y si yo escogí es porque algo bueno hay en mí. Eso es lo que piensan. Si yo escogí ser salvo, si yo escogí a Cristo Jesús para ser mi Salvador personal, y yo escogí la salvación y le pedí que Él entrara a mi corazón, entonces yo le busqué, yo fui a Él, yo acudí a Él y yo le acepté mi decisión. Por lo tanto, mi libre albedrío, por mi voluntad, yo la acepté. Por lo tanto, tiene que haber algo bueno en mí. Pero no, así no es. Porque nadie busca a Dios. Nadie busca a Dios, dice la Biblia. Y si tú has llegado al conocimiento de Cristo Jesús, no ha sido porque tú acudiste y tú fuiste y por tu voluntad aceptaste, sino porque a ti te llevó el Espíritu Santo a los pies de Cristo, te convenció de pecado, de juicio, de justicia. Porque nadie viene a Cristo a menos de que el Padre no lo lleve. Tú no me escogiste a mí, yo te escogí a ti, dice la palabra de Dios. Entonces, ¿depravación total? Sí, nosotros creemos en depravación total. Punto número 3. Siendo ellos la raíz de la raza humana, es decir, Adán y Eva, ellos fueron la raíz de la raza humana, y estando por designio de Dios en el lugar de toda la humanidad, la culpa del pecado fue imputada o puesto sobre todos los demás, y la naturaleza corrompida transmitida a toda la posteridad que descendió de ellos mediante generación ordinaria. Ok. No me iba a meter en esto, pero se los voy a explicar rápidamente. Dice generación ordinaria, es decir, por reproducción sexual. Sería generación ordinaria. Todos nosotros estamos aquí porque nuestros padres tuvieron intimidad y por lo tanto nosotros fuimos concebidos. Y todos los 8,000 millones de habitantes, o sea, son 8,000 millones, ¿no? Creo, los 8,000 millones de habitantes del planeta Tierra, todos, desde Adán y Eva hasta el día de hoy, todos han sido concebidos de forma ordinaria. ¿Ya? Solamente Adán y Eva fueron hechos la generación extraordinaria porque no hubo una relación íntima sexual de sus padres o preexistentes, no lo había. Y el otro es nuestro Señor Jesucristo, que también no es de una generación ordinaria, sino extraordinario completamente. Pero lo que está diciendo es, todos los habitantes de la tierra, de todos los tiempos, que han sido de generación en generación en generación, por medio de reproducción sexual, todos somos pecadores. Dice, siendo ahora concebidos en pecado y por naturaleza hijos de la ira, siervos del pecado. Ahora, dice concebidos en pecado. Muchas, especialmente, tengo que hablar de eso un poquito. La Iglesia Católica Romana tiene la idea, ¿sí?, de que cuando un niño es nacido, pues el niño tiene que ser bautizado para que el niño sea salvo. Pero no solamente eso, sino que eso también ayuda a borrar el pecado original que lo concibió. Es decir, borra el pecado de los padres por haber tenido relaciones sexuales, por haber concebido, como si el sexo fuese un pecado. El sexo dentro del matrimonio no es un pecado. Sexo fuera del matrimonio sí, ciertamente lo es. Pero dentro del matrimonio no es pecado, no es el pecado original tampoco. El pecado original es el orgullo. ¿Okay? Y fue originado por Satanás. Entonces, si una pareja tiene relaciones siendo marido y mujer, eso no es pecado. Es hecho por Dios precisamente para ese propósito. Pero, por naturaleza, hijos de la ira, concebidos en pecado, acabo de hablar de eso, siervos del pecado, sujetos a la muerte, porque ciertamente, otra vez,
Antes de la caída no había muerte. Nuestras vidas, nuestros cuerpos, se supone que eran eternos. Cristo dijo, si tú comes de ese fruto, ciertamente morirás. Ellos no sabían qué era eso. No entendían. La muerte, la palabra muerte simplemente significa separación. Eso es lo que significa literalmente la palabra muerte. Entonces Él les estaba diciendo, si tú comes de ese fruto, vas a morir físicamente. Es decir, tú vas a estar separado de tu cuerpo un día. Tu alma eterna va a estar separada de tu cuerpo físico. ¿Por qué? Porque te vas a morir, bye bye. Pero tu alma es eterna, entonces vas a tener una separación de tu alma con tu cuerpo. Muerte. Y luego le dice, ciertamente morirás, espiritualmente hablando. ¿Por qué? Porque va a haber una separación entre su creador y Él. Si no eres salvo por gracia, por medio de la fe, por medio de la persona de Jesucristo y únicamente por Él, un día tú vas a tener una muerte espiritual, la segunda muerte, como lo menciona la palabra de Dios, implicando que no vas a ir al cielo, no vas a estar con el Creador, no vas a estar con Dios, sino que vas a estar en el infierno. Una separación del dador de la vida. Pero Adán y Eva no comprendieron eso. Ahora, Adán todavía, después de que cayeron, Adán todavía vivió 900 y quién sabe cuántos, 900 y tantos años. Muchísimos, no me acuerdo cuántos, pero 900 y pico. ¿Okay? Entonces, unos dicen, ya ves, entonces Dios mintió porque comió de la guayaba y no se murió. ¿Okay? A eso no se refería. Se refería a su cuerpo a partir de ahí comenzaría a morir. Y eventualmente así fue. No está implicando que él moriría instantáneamente de un infarto en ese momento, sino que su cuerpo eventualmente vería muerte, vería años, vería descomposiciones, descomposturas. Ok, continuamos. Sujetos a la muerte y a todas las demás desgracias espirituales, temporales y eternas. O sea, separación aquí, separación allá, siempre. Dice, a no ser que el Señor Jesús los libere. ¿Y eso cómo les dije que se llamaba? Regeneración. A menos de que Jesús los libere. Generación, degeneración, y hay una oportunidad. Si Cristo Jesús te libera, regeneración. 4 y 5, vamos a terminarlo rápido. Dice, de esta corrupción original, o sea, de la amartiología, la caída original de Adán y Eva, por la cual estamos completamente indispuestos, incapacitados y opuestos a todo bien, o sea, corrompidos totalmente, opuestos a todo bien, y enteramente inclinados a todo mal. Otra vez, todo lo que yo hago es malo dentro de mí mismo. Únicamente si eres salvo y estás en Cristo, es que en Cristo puedes tomar buenas decisiones y estar bajo su voluntad. Pero en ti mismo no hay libre albedrío que sea bueno, porque hay corrupción total. Ok. Entonces dice, incapacitados, opuestos a todo bien, enteramente inclinados a todo mal, proceden en sí todas las transgresiones, o sea, todas las transgresiones en contra de Dios, todos los pecados comienzan con mi propia voluntad, con mi libre albedrío, con mi carne, porque estoy incapacitado de hacer otra cosa. 5. Dice, la corrupción de la naturaleza, y nuevamente todo aquí hay estos versículos, son muchos versículos en esta noche y no alcanzamos a verlo, pero el punto número 5 y final, dice, la corrupción de la naturaleza permanece, este es muy interesante, durante esta vida en los que son regenerados. Fíjense lo que dice, la corrupción de la naturaleza humana continúa en aquellos que somos salvos. Toda la vida nosotros seguimos siendo pecadores, salvos por gracia. Yo recuerdo algo que decía mi papá mucho, y yo lo llegué a decir también. ¿Saben cuál es la diferencia entre yo y el inconverso de afuera? La gracia. La gracia.
La única diferencia entre yo y el alcohólico, el drogadicto de afuera, es la gracia de mi Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque en mí todavía no mora el bien. A menos de que esté en Cristo, y estoy en Cristo. Y si estoy en Cristo, ahora tengo la nueva naturaleza, pero la vieja naturaleza todavía está en mí. Pablo mismo lo dijo en Romanos capítulo 7, y lo hemos dicho muchas veces, la Biblia lo dice. Dice, ay de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? Dice, lo que no quiero hacer, eso es lo que hago, y lo que quiero hacer, no lo hago. En mí no mora el bien. Ok, entonces dice, como cristianos regenerados todavía tenemos la naturaleza de corrupción, permanece en nosotros en esta vida. Crucificados ciertamente en Cristo Jesús, sí, porque todo ha sido crucificado y puesto sobre sus hombros, sí es cierto. Pero yo no dejo de tener esa vieja naturaleza. Pero continuamos. Dice, y aunque aquella sea perdonada, es decir, todos mis pecados, y mortificada, es decir, clavada en la cruz de Cristo, muerta, ella misma y sus primeros impulsos son verdadera y propiamente pecado. Sigue ahí y es pecado. Y todo lo que yo soy afuera de la persona de Cristo Jesús es puramente pecado. Como lo mencioné en la introducción, que no viene aquí obviamente en el documento, aunque dice castigo, como pueden observar, ya no se menciona. Este es el último punto, después de eso es capítulo 7. Entonces no hay mención del castigo de la transgresión. Pero sabemos, como ya lo hemos visto, el castigo es el infierno, el lago de fuego, el lugar de tormento, para toda la eternidad. A menos de que tengas la regeneración dada a ti y a mí por la obra redentora de Cristo Jesús. Generación, degeneración, regeneración. Espero que esto haya sido de bendición para ustedes. Les recomiendo nuevamente que regresen y vean esos versículos y los estudien en casa, por favor. Vamos a terminar con una oración. Señor Padre, gracias le damos porque usted nos ha permitido estudiar esta sección de la confesión de Londres. Gracias, Señor, porque podemos rápidamente, en una sesión corta, realmente estudiar a lo que es antropología y amartiología. Gracias, Señor, por su bendita palabra con la cual podemos estudiar acerca de esos temas y dejar de ser ignorantes acerca de ellas y ponernos realmente a estudiar las profundidades de cada uno de estos temas que encontramos en su palabra y en este documento que es los artículos de fe bautistas. Gracias, Señor, por todo lo que nos ha dado, en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Señor y Dios. Amén. Amén.